noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. Un saludo, como siempre, muy amable, muy cordial a toda nuestra audiencia. Estamos esta noche con el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, quien va a hacer un balance de su gestión, qué ha hecho durante estos 2 años y 10 meses al frente de la Secretaría de Gobierno. Sobre este tema y lo que viene para el secretario de Gobierno vamos a conversar esta noche. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Y yo me atrevería a decir que secretario de Gobierno no por mucho tiempo, porque desde hace ya algunos días se viene escuchando en los escenarios políticos con mucha fuerza que el señor Uribe estaría considerando su renuncia a su cargo de secretario de Gobierno de la administración de Enrique Peñalosa. Cargo que ha venido desempeñando, como usted bien lo dice, desde el inicio de esta administración. Antes había sido concejal de la ciudad de Bogotá, siempre muy incisivo, siempre muy crítico frente a distintos temas, y es clave conocer qué va a hacer Miguel Uribe si es que efectivamente confirma que deja este importante cargo en la capital del país. Secretario de Gobierno Miguel Uribe, buenas noches. Muy buenas noches, Yesid, Erika. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal Capital. Bueno, como se dará cuenta, la primera pregunta es la obvia. ¿Hasta cuándo va a estar usted como secretario de Gobierno de Bogotá? ¿Cuándo sale del cargo, como se viene rumorando, secretario, en los mentideros políticos, como se dice popularmente? Yesid, Erika, he tomado la decisión de presentarle al alcalde la renuncia al cargo como secretario de Gobierno. En primer lugar, estoy profundamente agradecido con el alcalde Peñalosa por la oportunidad que me dio de recorrer estos 3 años al lado de él, de ser testigo de la transformación que está hoy viviendo Bogotá bajo su liderazgo, pero adicionalmente reafirmar esas bases que sentó hace 18 años y que se habían perdido en las últimas alcaldías. Por supuesto, ha sido una gran oportunidad y he tenido el placer de trabajar con un equipo maravilloso en la Secretaría de Gobierno y en el gabinete. Pero, Yesid, he tomado la decisión de trabajar hasta el jueves de esta semana y con eso, pues, salir a defender en otra instancia el modelo de ciudad que hemos venido construyendo, que tanto nos ha costado reconstruir después de que las pasadas alcaldías básicamente frenaron y paralizaron a la ciudad. ¿Pero por qué se va, secretario? ¿Qué le disgustó? Erika, esta ha sido probablemente una de las mejores experiencias en mi vida. Haber recorrido la ciudad, conocer personas maravillosas, trabajar con un equipo magnífico, poder entender de primera mano y conocer cómo funciona esta ciudad, poder también hacer lo que más me gusta y es tal vez la oportunidad más maravillosa, es transformar vidas positivamente a través del sector público. Pero se cumplen ciclos, pero especialmente vienen nuevos retos. Como les decía, hemos hecho un esfuerzo enorme para reconstruir esta ciudad, para ponerla en la senda del progreso, y es el momento de defender este modelo. El próximo año habrá elecciones y es fundamental salir a dar la batalla política. Hay que contarle a los bogotanos qué estamos haciendo y desmentir a la oposición. Hemos sido víctimas de calumnias, mentiras, injurias básicamente, y han tergiversado mucha de la información de los resultados que hemos venido dando. Y es por eso que he tomado la decisión de salir a defender por convicción, con compromiso de contarle a los bogotanos la verdad de lo que se ha hecho bajo el mandato del alcalde Enrique Peñalosa y de la necesidad de continuar por esa senda. Es fundamental no frenar el progreso de la ciudad y lo más importante es que hay que evitar volver al pasado. El mayor riesgo de Bogotá hoy, el mayor peligro de la ciudad es volver al pasado. Se va a hacer política. Exacto. Esta semana, Erika, se vence un plazo que tienen los actuales funcionarios públicos para no inhabilitarse si van a competir el próximo año por las gobernaciones, alcaldías y los cargos de elección popular. En ese sentido, secretario, ¿no hay duda de que usted va a ser candidato a la alcaldía en las próximas elecciones? Yesid, mi prioridad en este momento es promover un modelo de ciudad, no quedarme en promover necesariamente una candidatura. Ya Bogotá vivió las consecuencias de los egos políticos. Tuvimos, por cuenta de eso, tal vez uno de los peores alcaldes que ha tenido la ciudad. Y en este momento, por el contrario, quiero salir a promover una unidad.
Aquí tenemos que ser conscientes que en esta ciudad cabemos todos, que tenemos que buscar en diferentes sectores diferentes acuerdos para proteger lo que tanto nos ha costado recuperar y reconstruir. Y en ese sentido, por el contrario, claro que salgo a hacer política en el sentido de contarle a las personas lo que estamos haciendo, en desmentir a la oposición, en poderles responder con las mismas herramientas y, por supuesto, al mismo tiempo a promover una unidad. Este es un modelo de ciudad que hemos defendido, un modelo en donde cabemos todos, en donde hemos construido igualdad de oportunidades, en donde tenemos una ciudad a largo plazo. Desafortunadamente no podemos volver a caer en el pasado de las alcaldías que empobrecieron socialmente a los bogotanos, las alcaldías que paralizaron la ciudad, que condenaron a Bogotá a los escándalos de corrupción más grandes de la historia, que frenaron todas las obras de Bogotá y en donde reinaba el desgobierno y la improvisación. Aquí, por supuesto, somos conscientes de que aún quedan muchas expectativas por satisfacer, que faltan muchos logros, pero lo que ha hecho la administración del alcalde Enrique Peñalosa no tiene comparación. Durante los primeros años ha tenido que solucionar los problemas y las crisis financieras más grandes de la historia reciente de la ciudad. Hemos tenido que solucionar el déficit en transporte público, la crisis de las basuras, el déficit en salud. Y aún así encontramos una serie de obras que están totalmente paralizadas. Para dar dos ejemplos, todas las obras de valorización tenían un déficit de 300.000 millones y las del cupo de endeudamiento 1 billón de pesos. Fue necesario conseguir esos recursos para reanudar las obras. Durante 1 año y medio el alcalde Enrique Peñalosa y su equipo ha venido planeando todos los proyectos fundamentales que durante años esperábamos y en este preciso momento estamos en la etapa de la ejecución, abriendo las licitaciones más importantes, ejecutando, para no ir muy lejos, Erika y Yesid. En Bogotá hay más de 2.500 frentes de obra en este momento, o ejecutados o en intervención, en ejecución. Eso lo que implica es que Bogotá nunca había sido sometida a tal grado de intervención. Vuelvo y repito, somos conscientes que aún faltan cosas por hacer, somos conscientes de que hay expectativas que todavía hay que satisfacer, pero al mismo tiempo mi preocupación y el riesgo fundamental en este momento es volver al pasado, volver a esas alcaldías que no respondieron a los ciudadanos. Usted habla de hacer política en las calles, ¿eso lo va a conducir a una candidatura a la alcaldía de Bogotá? Erika, como lo decía hace unos minutos, mi interés y mi prioridad es promover un modelo de ciudad y no necesariamente una candidatura individual. Quiero promover una unidad en torno a ese modelo, quiero insistir en que cabemos muchos, que aquí en Bogotá cabemos todos y tenemos la capacidad de sumar y aportar a estas bases que está sentando el alcalde Enrique Peñalosa. Pues eso lo dará el tiempo, Erika, y se irá decantando a medida que empieza este debate. Porque además hay una ausencia de personas que hayan querido defender con vehemencia y carácter al alcalde Enrique Peñalosa. Y por supuesto nosotros nos hemos caracterizado por tomar decisiones responsables, decisiones que pueden tener un alto costo en favorabilidad, pero somos conscientes que a mediano y largo plazo es lo que más va a beneficiar a los bogotanos. Y ante esa ausencia básicamente es necesario salir a promover esa unidad y a liderar esa defensa y a promover contarle a los bogotanos qué está pasando. Es que buena parte de la discusión es que aquí la polarización, la politiquería mentirosa de la oposición ha sesgado el debate y desafortunadamente no ha permitido que la información le llegue a los bogotanos. Los grandes debates de la ciudad han opacado los 2.500 frentes de obra en ejecución o terminados. Esos grandes debates que, insisto, por política mentirosa o por politiquería o por básicamente tergiversación, pues desafortunadamente no han permitido ver todo lo que sí estamos haciendo y cómo estamos avanzando. Para no ir muy lejos, el metro de Bogotá, no podemos permitir que le sigan mintiendo a los bogotanos. El metro de Bogotá es una realidad, no tiene marcha atrás y vamos por buen camino. Y así sucesivamente, si permitimos que estas personas con intereses además personales sigan dañando el progreso de la ciudad, pues vamos a tener un costo muy alto los bogotanos. Secretario, una pregunta de carácter político. ¿Usted de qué partido o con qué partido se siente identificado hoy? Es secretario todavía, ¿no? Pero puede decir de qué partido político es, si se siente representado por un partido. Esto porque, Erika, la pregunta apunta a que, como usted muy bien sabe,
hoy en día en Colombia los partidos están completamente desdibujados. Lo que hemos visto en las elecciones es que las personas, y así vivimos la campaña presidencial, se lanzaron fue por movimiento de firmas. Entonces le quisiera preguntar al secretario si él se siente hoy de un partido y si el ejercicio que va a hacer lo va a hacer militando en alguna causa partidista o fuera de ella. Pues mire, lo primero es que eso también se irá decantando a medida que van pasando los días y los meses, pero lo más importante, lo que usted me dice es que gobernar una ciudad, administrar y gerenciar una ciudad no puede ser de ideologías políticas. Por eso hemos caído en esta polarización y en esta dificultad de darle continuidad a las cosas y a los proyectos que tienen un interés y un beneficio para los bogotanos. Tenemos que pasar y dejar atrás esa discusión ya anacrónica entre izquierda y derecha, y tenemos que dar el siguiente paso, porque es que solucionar los problemas de los bogotanos no tiene ideología. Mejorar el SITP, arreglar el Transmilenio, construir el metro, arreglar las basuras y construir colegios y hospitales, no es ni de izquierda ni de derecha, no es de un partido o de otro. Se trata que en Bogotá necesitamos tener el sentido necesario y la capacidad de reconocer qué son los proyectos que deben continuar y cómo podemos mejorar los demás. Y en este caso, insisto, la ideología en la que nos han puesto las anteriores alcaldías es precisamente la que ha hecho que esta polarización y esta discusión anacrónica entre izquierda y derecha siga viva y, por supuesto, perdamos oportunidades como bogotanos. Usted habla con insistencia de las alcaldías anteriores. Bueno, está claramente la alcaldía de Samuel Moreno, una alcaldía corrupta, un exalcalde que está hoy preso por el desfalco multimillonario al que llevó a la ciudad. Y bueno, la siguiente alcaldía es la del señor Gustavo Petro hoy en el Senado de la República. Cuando usted se refiere a la politiquería mentirosa, ¿es directamente en alusión al señor Petro y a sus personas más allegadas, entre ellos el señor Holman Morris u otros con los cuales usted ha tenido diferencias dentro del debate de ciudad que se ha planteado en esta administración? Ustedes como periodistas y los bogotanos son conscientes de quién hace política con base en resentimiento, en odio y mentiras. Está bien disentir, está bien debatir, pero mentirle a los bogotanos no debería ser una práctica aceptada. Y es precisamente en alcaldías pasadas, Erika, en donde estábamos sumergidos en los escándalos de corrupción, de ineficiencia, donde reinaba la improvisación y el desgobierno, en donde había caos administrativo, en donde había una serie de programas que no eran sostenibles. Y como lo decía ahora, unas alcaldías que empobrecieron socialmente a los bogotanos. Es que no construir colegios, un solo colegio nuevo en los últimos años, es empobrecer la calidad de educación de los bogotanos. No construir un solo colegio, un solo hospital en los últimos años es empobrecer la calidad de la salud. Todos los programas que hicieron fueron programas sin sostenibilidad financiera, y para no ir muy lejos, el déficit de Transmilenio de 1 billón de pesos al año que recibimos es un costo que tenemos que asumir los bogotanos. Las multas de las basuras, más de 200.000 millones, la tenemos que asumir. Capital Salud estaba quebrada con más de 380.000 millones de déficit en el 2015 y hoy tiene ganancias operacionales por más de 40.000 millones que se reinvierten en la salud de los pacientes. Es decir, esas alcaldías de negligencia que empobrecieron a la ciudad, pues son a las que no podemos volver. Y aquí tenemos que continuar por la senda del progreso. Tenemos que ser conscientes que están pasando cosas en Bogotá. Mire, una cosa que reitero permanentemente es: a nosotros nos pueden atacar porque no están de acuerdo con una cosa u otra, pero es porque estamos haciendo cosas. Es que hay que recordar que los bogotanos en el último periodo, usted mencionaba, yo fui concejal, fui presidente del consejo, estábamos cansados de que en Bogotá no pasaba nada, no había una sola retroexcavadora en las calles mejorando los huecos. Mire, hemos tapado más de 120.000 huecos en este periodo. ¿Quién estaba tapando? Es más, recordemos, la máquina tapahuecos. Esa es hay condenas, además hay condenas. Y entre otras, recuerdo, para no ir muy lejos, la secretaria general de Gustavo Petro, que hoy está rindiendo, dando respuestas sobre la JEP, decía: yo meto las manos al fuego por la máquina tapahuecos. Bueno, pues resultaron quemados todos, porque resulta que es que en esa época había chancucos hasta para tapar los huecos. Aquí no, aquí hemos tapado 120.000 huecos. Hemos avanzado con la intervención de parques, de canchas. Vamos a contratar la Petar Cánovas para descontaminar el río Bogotá. Es decir, en la alcaldía de Enrique Peñalosa se está haciendo el plan de inversiones más importante y más ambicioso del país y de la historia de Bogotá. Más de 40 billones de pesos que van a beneficiar a los bogotanos, que van a generar más de 500.000 opciones de empleo.
Eso es lo que hay que proteger. Y eso es precisamente la decisión por la que, pues también, por supuesto, con mucha nostalgia, tomo la decisión de retirarme de este cargo, pero con la plena convicción de que tenemos que trabajar por esta ciudad. Secretario, ¿con quién está haciendo el empalme? ¿Quién llega a sucederlo en esta importante secretaría? Erika, es la secretaría quizá más estratégica, más transversal hacia toda la alcaldía de Bogotá. Secretaría política la que defiende la administración. Esa es una respuesta que tiene que dar el alcalde Enrique Peñalosa una vez acepte mi renuncia. Y por supuesto estaré dispuesto a trabajar con quien llegue para entregarle, hacer un empalme lo más completo posible, y espero, además, le deseo a la persona que llegue pues total éxito en su gestión, porque por supuesto la gestión del secretario de gobierno es el éxito del alcalde y por supuesto el éxito de los bogotanos. Es que queda más de un año de gobierno. Queda más de un año largo. Sin lugar a dudas. Bueno, habló, doctor Uribe, con el alcalde. ¿En qué momento? ¿Cómo fue esa conversación en la que usted le plantea? Le dice, mire, ¿sabe qué? Yo me voy. Yo creo que esto se ha venido desarrollando en ver la necesidad de salir a defender, insisto, este modelo de ciudad. Una pregunta obvia es ¿por qué no lo defiendo desde adentro y por qué salgo a defenderlo? La respuesta es que frente a un debate político y un debate electoral, como funcionario público tendré muchas limitaciones. Y desafortunadamente la oposición, como lo hemos planteado aquí, juega con todo tipo de estrategias, incluso a la que más recurren es a mentir, es a tergiversar, es a calumniar, es a injuriar. Y es por eso que no debo tener una sola atadura, una sola limitación para poder salir a contrarrestar ese esfuerzo. Porque debo poderle contar a los ciudadanos sin temores qué estamos haciendo y, por supuesto, por convicción, poder proteger y defender este modelo. Entonces, ¿pero la iniciativa fue suya, la de IEC? Por supuesto. Esta es una decisión personal. Es, como le digo, es un momento que evidentemente me cubre en nostalgia porque pues también dejaré atrás un equipo maravilloso en la Secretaría de Gobierno, a quien le agradezco a cada funcionario de planta, a cada contratista, a cada directivo. Dejo atrás un equipo en el gabinete también que ha sido coequipero, hemos trabajado en equipo. Mire, una de las cosas, si usted lo recordará, Erika y Yesid, es que las alcaldías pasadas no trabajaban en equipo. Usted se encontraba recurrentemente cómo diferentes sectores se oponían unos a otros, cómo discutían, cómo no se ponían de acuerdo. Aquí eso no pasa. El alcalde ha sido claro con nosotros, nos ha trazado una ruta y sobre esa hemos construido. Y en ese sentido, pues ha sido ahí donde nos hemos movido y eso, pues obviamente lo extrañaré, me hará falta y obviamente un agradecimiento infinito con todas las personas del gabinete, con todas las personas de la administración, con todo mi equipo de la secretaría y con el alcalde, insisto, agradezco profundamente al alcalde Enrique Peñalosa además creer en jóvenes, en nuevos liderazgos, en dar nuevas oportunidades y especialmente en volvernos a convencer o a volvernos a dar esperanza de que Bogotá sí puede ser una ciudad en la que vivamos mejor. Secretario, aprovechemos para hacer un balance de su gestión. Fueron 2 años y 10 meses. Pero déjeme, antes de entrar en el balance, y le pregunto sobre un tema que está muy de moda en la agenda política. Ahora ya sé por dónde queda va. un paso al costado. Bueno, tiene que ver con la posibilidad, porque ahí está, en el Congreso de la República, avanzando esa iniciativa legislativa de la que hemos hablado aquí, Yesid, el tema de la unificación del periodo de alcaldes, gobernadores, con el presidente, por una gran cantidad de razones, que implica ampliar, económicas, políticas. Entre otras, los actuales periodos de los actuales mandatarios. Se podría quedar el señor Peñalosa 2 años más. ¿Qué posición tiene usted frente a este tema, Erika, Yesid, ese es un debate público que debe sortearse en otra instancia, pero yo estoy concentrado en el debate electoral del próximo año. Soy consciente que el próximo año hay un debate electoral que no podemos ser indiferentes a él, que hay un riesgo enorme de volver al pasado, que hay un peligro de frenar todo lo que estamos haciendo, está en riesgo el metro, está en riesgo la descontaminación del río Bogotá, continuar con las políticas de bienestar animal, con la protección del medio ambiente, etcétera. Y eso es lo que hoy me preocupa y lo que me concentra. Y en ese sentido, pues mientras haya elecciones el próximo año, pues yo seguiré por este rumbo de proteger el modelo de ciudad que estamos reconstruyendo, que tanto nos ha costado hacer a pesar de la destrucción de las últimas alcaldías. Pero esta posibilidad, secretario, de que se amplíen los periodos de los mandatarios para unificarlos con el del presidente, ¿a usted le gusta esa idea? Mire, yo creo que a mí me corresponde plantear qué voy a hacer en el marco de las reglas de juego actuales. Y por supuesto ese es un debate que tiene que dar el Congreso
Es un debate que no es nuevo, es un debate que se ha planteado durante muchas administraciones, durante muchos gobiernos, y en donde sin duda hay argumentos a favor y en contra. Por supuesto, creo que es legítimo dar el debate, pero en este caso, el próximo año hay elecciones, Yesid y Erika. Está en juego el progreso de la ciudad. Está en juego la continuidad de las obras más importantes de la ciudad que durante tantos años los gobiernos pasados le mintieron y y no le entregaron a la ciudad. Y por supuesto está la defensa de un modelo de ciudad en el que creo profundamente y en el que considero que tenemos que unirnos para defender. Bueno. Y la posibilidad que él no descarta de ser candidato a la alcaldía de Bogotá, porque para eso se va, para no inhabilitarse. Claro, claro, está totalmente claro. Bueno, empecemos ahora sí con el balance de su gestión, secretario. Iniciemos con uno de los temas, Erika, quizá más complejos que le corresponde a la Secretaría de Gobierno. ¿Cuál de los chicharrones bueno, que tiene le tocó muchos, pero uno. Señor Uribe. No, pero no solo le ha tocado a Miguel Uribe, le ha tocado a los anteriores secretarios y secretarias de Gobierno. Tiene que ver con las alcaldías locales. Una preocupación enorme. Varios expertos han planteado la necesidad de reformular la existencia de las alcaldías locales, Erika, por la manera en la que se concibieron y por la manera en la que operan, que hoy en día dependen de la Secretaría de Gobierno. Empecemos por ese tema puntual, secretario. Porque ¿qué balance hace? Siempre está como ese tema de la corrupción, ¿no?, que rodea la contratación, el desempeño de las alcaldías locales. Qué desafortunado que así sea, porque es que su papel es verdaderamente importante dentro de la administración. Como ustedes bien lo dicen, el debate existe de si debe haber reformas sobre las alcaldías locales, y por supuesto creo que sí. Debemos reformular cómo se eligen los alcaldes locales. Adicionalmente creo que los alcaldes, más que alcaldes, son unos gerentes locales, y adicionalmente tienen más de 160 funciones que no tienen la capacidad de realizar a cabalidad, y es por eso que también hay que repensar cuáles son las funciones realmente que deben tener y deben ser muy precisas. Ahora, nosotros hemos priorizado por instrucción del alcalde Enrique Peñalosa dos aspectos: la transparencia y el impacto de la inversión local. Las alcaldías locales ejecutan alrededor de 1 billón de pesos al año, y en ese sentido, pues el problema de la transparencia no es menor, es decir, debe ser la prioridad. Ustedes recordarán, en otras alcaldías hacían alusión a que la plata se perdía o se robaba por las esquinas. El carrusel de la contratación comenzó en las alcaldías locales. Y en ese marco hemos venido priorizando diferentes acciones. Lo primero, acabamos los convenios de asociación, la contratación directa que fue utilizada para comenzar el carrusel de la contratación en las alcaldías locales. Pasamos de más de 100.000 millones contratados en el 2012, en la alcaldía pasada, a 0 millones, es decir, 0 convenios en esta administración. Y eso lo que implica es que menos contratación directa exigió a que haya más licitaciones y más selección objetiva. Aumentamos el valor de la selección objetiva, aumentamos el número de licitaciones, el valor licitado. Pero además fuimos pioneros en la implementación de los pliegos tipo para acabar las licitaciones, digamos, los pliegos sastre y las licitaciones a la medida. Y logramos multiplicar en 5 y 6 veces el número de oferentes por proceso. Es fundamental, porque no solamente es demostrar que hay más confianza en la administración, sino adicionalmente que no están amañados los pliegos. Logramos hacer con Colombia Compra Eficiente todo un trabajo para hacer acuerdos marco de precio para comprar cámaras, CAIs, motos, carros para la policía, que representan el mejor precio posible, la mayor transparencia y la mejor calidad. Y no en vano, Transparencia por Colombia, en un equipo con ProBogotá, la Cámara de Comercio y la Veeduría, resaltaron que la Secretaría con menos riesgo de corrupción administrativa, es decir, la más transparente, es la Secretaría de Gobierno. Y en ese sentido, pues empezamos a ver los frutos. Hemos invertido ya más de 2 billones de pesos con las alcaldías locales, en donde se han intervenido más de 600 kilómetros de malla vial, más de 700 parques. Hemos acompañado y hecho un equipo muy sólido con el IDRD y con el IDU para poder tener el acompañamiento técnico, y obligamos además a que las entidades tuvieran una responsabilidad técnica sobre este tipo de procesos. Ahora, con las alcaldías también hemos priorizado las actuaciones administrativas, hemos fortalecido los inspectores de policía, pasamos de 45 a 103 inspectores, tenemos por primera vez inspectores de atención prioritaria, que además hemos
seleccionado de acuerdo a la necesidad de la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos por primera vez inspectores exclusivamente para los temas ambientales, tenemos inspectores para los temas animalistas, tenemos además inspectores para el tema de control urbano, entre otros, espacio público, por ejemplo. Y en ese sentido hemos venido fortaleciendo las capacidades de inspección, vigilancia y control de las alcaldías y al mismo tiempo, como lo mencionaba, en materia de transparencia e impacto. Sí, me acuerdo que en esta administración se le solicitó la renuncia a varios alcaldes, finalmente la presentaron, comenzó nuevamente un proceso para ocupar esas vacantes. ¿Por qué es tan difícil, secretario Miguel Uribe, poder contar con alcaldes para localidades que prácticamente son como ciudades? Suba, Kennedy, que manejan un gran presupuesto, pero que además tienen una gran cantidad de personas? ¿Cómo mejorar esos procesos de selección, garantizando evidentemente la transparencia y la concurrencia de distintas personas, todas idóneas y bien calificadas? Lo más importante es entender que los alcaldes locales, si bien se llaman alcaldes locales, tienen más un rol de gerente. Y al entender que son más administradores, gerentes de un sector de la ciudad que deben ayudar a gerenciar y coordinar la territorialización de las políticas públicas y por supuesto tienen unas funciones específicas, pues es ahí donde deben concentrarse, no en el carácter pues de autoridad, de primera autoridad de ese sector, porque Bogotá afortunadamente tiene un alcalde mayor que evidentemente coordina la inversión en todos los sectores. Todas las localidades tienen, o todas las entidades tienen presencia en las localidades, hay un grado de desconcentración muy importante en la ciudad, incluso en diferentes temas de centralización. Pero lo más importante que usted pregunta es por cómo se deben elegir. Obviamente hay diferentes posiciones, pero claramente para nosotros lo ideal es que el alcalde asuma total responsabilidad de quien nombra. Hoy el proceso, si bien tiene aspectos meritocráticos, participativos con los ediles, tiene un componente muy poderoso político, porque son los ediles de la localidad que eligen a la terna sobre la cual el alcalde elige. Entonces, por primero, pues no vienen de un análisis juicioso del alcalde, sino viene de un proceso en donde no hay ningún tipo de responsabilidad, nadie asume responsabilidad, es decir, nadie le exige responsabilidad a quienes eligen esas ternas, sino por el contrario siempre se la generan al alcalde. Nosotros pensamos que debe ser todo lo contrario, es el alcalde el que debe hacer un análisis juicioso, si llegáramos a un esquema parecido al de hoy, postular, por ejemplo, una terna y que sean los ediles los que nombran de una terna escogida por el alcalde, o en su defecto que el alcalde nombre directamente. Eso lo que representaría es que hay responsabilidad. ¿Qué requeriría? ¿Que pase por el Consejo? Ese tiene que ser un cambio legal, es decir, debe pasar por una ley. Del Estatuto Orgánico de Bogotá, exacto, el 1421. El decreto 1421 de 1993 debe ser modificado en el Congreso. Entonces, ahora, esta es una serie de posibilidades, pero por supuesto es un debate que hay que dar. Ahora, por supuesto en que no estamos de acuerdo, y es la elección popular de alcaldes locales. Eso a veces suena popular, pero cuando uno está en estos cargos se entiende que no es la mejor decisión, eso descuadernaría un poco la ciudad, pero ahí sí empiezan otro tipo de presiones, de preocupaciones, el costo de las campañas, los políticos, los contratistas, y lo más grave es que hoy, si queremos hacer un cambio de esa magnitud, tenemos que reformar el 100% de la institucionalidad de Bogotá. No podemos pretender elegir alcaldes locales por un lado y dejar la institucionalidad que tenemos hoy igual cuando no son compatibles. Bueno, el segundo tema aquí en este balance tiene que ver con la relación entre la administración, Erika, y el Consejo. Es la otra función del secretario de Gobierno. En ese sentido, ¿qué balance hace usted, secretario? ¿Se lograron aprobar la mayoría de las iniciativas muy difíciles, Erika? Recordará usted la venta a la ETB, por ejemplo. Y hay otras que nunca prosperaron, como la valorización, que está otra vez en discusión. Pero ¿qué balance hace usted de los proyectos que usted lideró, la defensa en el Consejo, la gobernabilidad con el Consejo, la relación con los concejales? ¿Qué balance hace usted en ese sentido? Viniendo usted del Consejo. Muchos de ellos sí, antiguos compañeros. Así es, yo vengo del Consejo, fui presidente del Consejo, respeto al Consejo, y lo que hemos querido hacer es una relación pública en donde además el 100% de los proyectos que hemos aprobado han sido modificados por los concejales, es decir, hemos reconocido la autoridad de los concejales, en donde hemos buscado llegar a una concertación, acuerdos para poderlos sacar adelante. La gran mayoría han sido aprobados y eso es un logro fundamental porque han sido determinantes para iniciar estos proyectos. Es decir, sin esos acuerdos hubiera sido imposible arrancar con los grandes proyectos de la ciudad, para no ir muy lejos, la empresa Metro.
Y aquí hay que hacer una claridad frente a lo que hablamos al inicio de la entrevista, y es: nunca antes habíamos estado tan cerca de tener metro. Ya este metro no tiene marcha atrás. Y a diferencia de lo que plantea la oposición, el metro, el proyecto anterior, no solamente no tenía los vistos buenos del gobierno nacional, de la Financiera de Desarrollo Nacional, y digamos no tenía ni los COMFIS para el aval fiscal, ni el COMPES de importancia estratégica, pero especialmente no tenía un solo proyecto aprobado en el Consejo. Nosotros hemos tenido que aprobar 3. Aprobamos la creación de la empresa Metro, aprobamos las vigencias futuras, es decir, los recursos necesarios, y finalmente aprobamos la autorización del cupo de endeudamiento, es decir, que con esos recursos que ya habíamos aprobado pudiera adelantar una operación de crédito. Ese tipo de proyectos son estratégicos porque, si bien suenan a una discusión política o legal, al final tienen un impacto enorme en el futuro, digamos, y en el desenlace de los proyectos. Gracias al apoyo de una porción del Consejo, logramos sacar adelante el metro. Y así sucesivamente con muchas otras necesidades. Yo les decía al comienzo que encontramos la valorización y las obras de cupo de endeudamiento totalmente desfinanciadas. Pues, por un lado, para conseguir esos 300.000 millones para poder reanudar esas obras de valorización que hace mucho los bogotanos habíamos pagado y que no estaban en ejecución, totalmente paralizadas, pues esa plata nos tocó utilizarla de ingresos corrientes de la administración. Pero el 1.100.000 pesos, el 1.100.000 millones, perdón, el 1.1 billones de desfinanciamiento de las obras del cupo de endeudamiento, tuvimos que ir al Consejo a reclasificar el cupo de endeudamiento, a conseguir los recursos necesarios, y gracias a eso estamos terminando obras como La Sirena en la calle 153, la San Antonio en la 183 entre Séptima y Autopista, el puente de la 63 con Boyacá, la Tabor, terminamos la Cali y la Bosa y muchas otras. Entonces, cuando uno trabaja en equipo con el Consejo, pues se ven los resultados. Uno se pregunta, secretario de Gobierno de Bogotá, usted que recorre la ciudad, que habla con los ciudadanos, si están sintiendo que todos estos, que todas estas obras se están entregando, que los parques se están iluminando, que hay una ejecución claramente en la ciudad. Basta ver lo de Transmicable, que es una obra sin precedentes en la ciudad de Bogotá. ¿Usted siente que está cambiando la perspectiva de los ciudadanos en Bogotá? Porque no fue un arranque fácil con la revocatoria planeando sobre el alcalde Enrique Peñalosa, y evidentemente eso generó un ambiente difícil y la ciudadanía muy crítica frente a su gestión. ¿Qué está pasando en este momento en las calles de Bogotá? Como yo le decía, Erika, ante la polarización y la política mentirosa de la oposición, pues obviamente es difícil transmitirle los resultados a la ciudadanía. Pero creo que cada vez más los bogotanos ven resultados. E insisto en que estamos ejecutando, estamos haciendo. Tenemos el plan de obras más importante de la historia de la ciudad. Vamos a crear empleo, pero además ofrecer, realmente deliberar o entregar servicios a los bogotanos. Y en este le doy varios ejemplos. Pues por supuesto los grandes debates como el metro, el futuro de la reserva Van der Hamen, el Transmilenio en la Séptima, entre otros, cubren buena parte de la agenda de la discusión y el debate público. Pero como usted bien lo dice, en la alcaldía de Enrique Peñalosa se han iluminado más de 1.000 parques, se han intervenido más de 1.000 parques, van casi 100 canchas de fútbol, de pasto sintético de fútbol. Tenemos lista la contratación de más de alrededor de 30 o 40 kilómetros de Transmilenio. Estamos a punto de firmar las alianzas público-privadas para hacer la avenida longitudinal de Occidente de Chusacá hasta la calle 13 y la salida por la autopista norte y por Séptima Norte. Adicionalmente, ya está listo Lagos de Torca, que ustedes bien conocen, este proyecto que además está permitiendo reinvertir recursos realmente en este sector y hacer un desarrollo urbano sostenible con el medio ambiente de la mejor calidad. Para no ir muy lejos, ustedes ya saben que gracias a este proyecto Bogotá cuenta con un nuevo parque de 150 hectáreas más grande que el Simón Bolívar en el norte. Probablemente eso no lo saben los bogotanos, pero tenemos hoy un parque de 150 hectáreas que se llama el Parque Torca Guaymaral, que queda en el norte, más grande que el Simón Bolívar, que es gracias a este tipo de intervención. Es decir, aquí
no hablamos carreta, aquí estamos ejecutando. Entonces, básicamente yo he utilizado mucho una expresión y es que cuando uno ve esto y oye este tipo de asuntos, pues lo que queda claro es que aquí hay acciones y no carreta. Entonces, Erika, yo soy optimista de que con estos resultados las personas van a cambiar la forma de graduar y evaluar la administración y por supuesto al alcalde. Pero eso hay que salirlo a contar y es precisamente lo que vamos a empezar a hacer una vez termine con esta gestión. Este tema de la revocatoria del alcalde, ¿qué tan difícil fue de manejar, de administrar, de gobernar con ella encima? Fue muy complejo, porque no importaba cuál fuera el debate de la ciudad, se opacaba por un debate político frente a la revocatoria. Y desafortunadamente había un sector político que, sin importar cuál fuera la posición o la postura que estábamos proponiéndole a la ciudad, iban siempre a estar en contra. Y aquí lo que uno empieza a encontrar es una oposición sistemática, interesada, que prioriza sus intereses políticos y electorales. Y mire, para no ir muy lejos, Erika y Yesid, aquí hay un sector de políticos que gobernaron la ciudad, que no fueron bien evaluados por los bogotanos, que quieren volver a gobernar y que quieren utilizar la ciudad como una caja menor para sus aspiraciones presidenciales. Es decir, cuando uno se enfrenta a eso, Erika, y con la institucionalidad que representaba la revocatoria, ¿no?, con todo un proceso reglado que obviamente a nuestro juicio en muchas áreas no cumplieron la ley, pues se dificulta la posibilidad de ofrecerle los servicios que se merecen los bogotanos. Pero mire, a pesar de eso, a pesar de la ciudad que conseguimos, o a pesar de la ciudad que recibimos, a pesar de los problemas financieros, a pesar de no tener ninguna obra en ejecución, a pesar de no tener diseños para iniciar obras y a pesar de la confrontación política, estamos saliendo adelante. Le estamos ofreciendo a los bogotanos el plan de obras más ambicioso de la ciudad, la transformación concreta más ambiciosa y obviamente pues hoy ya empieza uno a ver, cuando uno recorre las calles, Erika, lo que no podemos negar es que uno ve que están pasando cosas. Como le digo, son 2.500 frentes de obra o ejecutados o en ejecución. Secretario, hablaba usted ahora de la reserva Thomas van der Hamen y está prevista otro gran tema polémico en este esta martes una reunión. Se convocó el comité extraordinario en la Corporación Autónoma Regional para discutir una decisión, Erika, de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la magistrada Nelly Villamizar, quien le pide a la CAR que adopte el plan de la administración para la reserva Thomas van der Hamen. Sobre este tema, secretario, ¿cuál es su postura? Mire, por supuesto, el debate de fondo es cómo debe crecer la ciudad. Hoy Bogotá tiene alrededor de 2.7 millones de viviendas y en 40 años se va a duplicar. Es decir, va a haber 2,5 millones o más de viviendas en la ciudad. La pregunta es cómo hacemos para crecer organizadamente y no de una manera irregular como en algunas zonas de la ciudad lo hemos hecho. Y que al final atrae dificultades para los ciudadanos y un alto costo para la administración, porque hay que planear el desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido, eso por una parte. Y por otra, el otro debate de fondo es cómo vamos a hacer sostenible la ciudad o el desarrollo de la ciudad con el medio ambiente. Y lo que le estamos proponiendo a la ciudad y lo que el alcalde Enrique Peñalosa le está proponiendo es hacer realidad la reserva Van der Hamen. Es decir, es tomar un área de ciudad muy importante, reforestarla y ofrecerle a la ciudad un espacio de calidad, público, gratuito totalmente y que cumpla con las necesidades ambientales de la ciudad, totalmente reforestado. Pero al mismo tiempo le estaba ofreciendo a la ciudad una zona de senderos y parques públicos, como lo acabo de mencionar uno, para no ir muy lejos, es el Parque Torca-Guaymaral, un parque totalmente nuevo que no existía, que hoy es totalmente público y puede ir cualquier bogotano. Y por último, ofrecer la oportunidad de tener vivienda digna. Mire, aquí una cosa que ha pasado en los últimos años de la que no se habla mucho es que el costo de la vivienda cada vez es mayor y uno asume que es para las personas de mayores ingresos. Resulta que el costo de la vivienda también es mayor para las personas de bajos ingresos y eso está obligando que mucha gente tenga que salir a otro tipo de municipios como Soacha, como Tocancipá, como Chía, como Faca, a buscar vivienda para poder, y tienen además que desplazarse a la ciudad muchas veces a trabajar.
Este tipo de proyectos además va a ofrecer vivienda bis y VIP, es decir, vivienda de interés prioritario y de la mejor y lo que busca es realmente ofrecerle a las personas de bajos ingresos calidad en su vivienda. Si logramos hacer eso, son las personas de menores ingresos que van a tener mejor calidad de vida adicionalmente. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, también con otro proyecto muy similar que es Lagos del Tunjuelo, un proyecto también muy interesante que va a reencauzar el río Tunjuelo, que fue desplazado, digamos, su cauce original por las cementeras que allí existían y quedó una gran herida básicamente en esa zona de la ciudad que tiene que reformularse. Entonces, a lo que quiero ir es, por supuesto que estamos convencidos de que hay que planear la ciudad a largo plazo, de que tiene que ser sostenible el desarrollo con el medio ambiente, pero adicionalmente que queremos hacer realidad la reserva Thomas Van der Hamen. Lo hemos dicho en varias oportunidades, hoy la propuesta actual de la reserva no es viable y además nosotros consideramos que nuestra propuesta es mucho mejor. Da más espacio público, da más espacio arborizado, es decir, da más espacio de reserva y adicionalmente es mucho más grande. Y en ese sentido consideramos que es la mejor propuesta para Bogotá. Quien debe tomar la decisión es la CAR, ya hubo un pronunciamiento judicial y pues obviamente ese es un proceso al que estamos esperando. Usted siente, y lo comentamos hace un momento, que hay una percepción distinta porque se están entregando obras, se están ejecutando otras tantas, pero no será fácil, Miguel Uribe, salir a las calles, evidentemente ya sin ese chaleco de secretario de gobierno, sin el cargo, a hacer la defensa de este modelo de ciudad que a muchos no les gusta, por las razones que sean, bien sea porque han recibido información que, como usted señalaba hace un momento, es tergiversada, o porque definitivamente no les gusta este modelo de ciudad, lo cual resulta también legítimo. ¿Cómo lo ha pensado? ¿Cómo se lo plantea? ¿Ya tiene en la cabeza alguna estrategia para llegar a tantos y tantos sectores de Bogotá, de esta Bogotá tan grande y tan distinta? Bueno, Erika, por una parte, sin duda, es en la calle, caminando la ciudad, tocando puertas, yendo a los salones comunales, yendo a los parques, yendo a las universidades, como Miguel recibiendo las invitaciones. Claro, por supuesto, pero es que así ha sido, e incluso así ha sido siempre. Una cosa es el título, otra cosa siempre será pues la persona que hay detrás, pero en este caso, sin institucionalidad, ni mucho menos, vamos a llegar allá a contarle a las personas lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y lo que hay y cómo continuarlo, porque sin duda mucho de lo que está pasando en la ciudad está en riesgo. Ahora, como secretario de gobierno también tuve a cargo la defensa de los derechos humanos en la ciudad y reivindicamos la institucionalidad de los derechos humanos, que durante años ha estado cooptada por unos sectores, pero adicionalmente ha sido manejada a punta de discurso y muy poco práctica o muy pocas acciones alrededor. Y quiero contarle algo que se sintoniza con su pregunta, y es, en estos años estamos terminando de formulamos la primera política pública de derechos humanos, creamos la primera política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia, creamos el primer comité distrital de derechos humanos, hemos concertado el plan de acciones afirmativas con las poblaciones étnicas rom, raizal, indígena y luego de 10 años afro. Logramos poner a la mujer en el centro de las políticas de la Secretaría y en buena parte con equipo de la Secretaría de la Mujer en el centro de las políticas del distrito, pero en el caso de la Secretaría de Gobierno hemos priorizado delitos feminizados como la trata de personas. Hemos logrado a través de diferentes alianzas con organizaciones y cooperación internacional buscar dónde se vuelven más vulnerables las mujeres, comprendiendo que hay y reconociendo que hay una desigualdad real y que tenemos que luchar para acabarla. Y eso se lo menciono por una razón, es porque hay muchos grupos que quieren hablar y no son oídos y tenidos en cuenta. Y es allá donde tenemos que llegar. Y no llegar con política mentirosa, no llegar con polarización o tergiversación, sino por una parte con resultados concretos, pero al mismo tiempo escucharlos para invitarlos a construir esta política, esta ciudad conjuntamente. Ustedes me preguntaban al comienzo, ¿quién debe unirse en esto? ¿Qué es lo que usted está planteando? Pues estoy planteando un pacto para que nos unamos todos por Bogotá. Estoy planteando una gran unidad en torno a un modelo de ciudad que está en riesgo y que, como lo decía, ya sufrió las consecuencias de los egos políticos. En Bogotá tenemos que ser conscientes que es más importante el futuro de la ciudad, el bienestar de los bogotanos, que las aspiraciones individuales de unos candidatos que quieren utilizar la alcaldía como caja menor para llegar a la presidencia. Erika, ¿alguna duda de que Miguel Uribe iba a ser candidato a la alcaldía después de escucharlo? Ninguna. Es cuestión de tiempo, me imagino, a que ¿Cuándo, secretario? lo revele.
y lo dé a conocer. No, yo les insisto, mire, una de las cosas que me gusta que ustedes han mencionado es que salgo a hacer política sin ocultárselo a los bogotanos, porque también soy claro que los políticos muchas veces ocultan sus intenciones. Yo lo que quiero resaltar es que mi prioridad, más que una candidatura individual, es promover ese modelo de ciudad, esa defensa y por supuesto proponer la unidad para que Bogotá siga por la senda del progreso. Bueno, pues ahí están las explicaciones, el balance del secretario de Gobierno de Bogotá, que aquí en Opina Bogotá de Canal Capital ha anunciado esta noche que sí, que es verdad, que ha presentado su renuncia al cargo y que estará hasta este jueves en la Secretaría de Gobierno, y ha dado todas las claves sobre lo que va a ser su futuro. Dice que va a salir a defender un modelo de ciudad, que más que una candidatura busca una unidad en torno a un modelo y que ya llegará el momento de hacer ese anuncio. Y ha hecho también un balance, Erika, de su gestión al frente de la secretaría más importante en una ciudad como Bogotá. Así que, secretario, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá. Y fiel a su estilo, un estilo que tuvimos aquí en varias oportunidades, ha sido muy crítico frente a esos sectores políticos que él dice gobernaron ya la ciudad y que quieren ahora seguir utilizándola como caja menor para llegar a la presidencia de la República. Bueno, secretario, muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, Yesid, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Oiga, ¿cuándo arranca? ¿Cuándo arranco qué? ¿Cuándo arranca a recorrer la ciudad? Inmediatamente renuncie, arranco a defender este modelo de ciudad. El lunes entrante. Así es. Bueno, tenis, buen tenis, gorra y bloqueador. Total, así es que recorremos la ciudad. Además, y paraguas, porque estamos lluvia, sol. A propósito de ese comentario, se dé cuenta un poquito. Lo hacemos. Mire, dos cosas que me permite usted decirle. La diferencia entre esta administración y otras también es que gobernamos con ejemplo. No solo usamos transporte público, usamos la bicicleta y recorremos la ciudad. Algunos políticos que gobernaron esta ciudad, que decían estar con las personas que más lo necesitaban, que decían recorrer la ciudad, nunca lo hicieron. Y en esta administración, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa y nosotros, estamos en el territorio, para no ir muy lejos. Yo permanentemente hago encuentros ciudadanos con las personas, me reúno durante horas a escucharlos y a buscar orientar la administración para resolverlo. Entonces, haciendo encuentros ciudadanos, recorriendo la ciudad, usando los servicios que utiliza la ciudadanía, es que hemos sido conscientes de que todavía falta mucho, pero que estamos recorriendo el rumbo adecuado y el camino que hay que continuar. Bueno, muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Sí, señor. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y los esperamos mañana muy puntuales a las 8:30 de la noche para tratar, debatir, conocer los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.